La gracia de Jesucristo les da las bienvenidas al tiempo que les damos las gracias por ser parte de nuestra audiencia. Y en este día, por ser Domingo de Resurrección, o que estamos celebrando el Domingo de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quiero compartir con ustedes el tema la resurrección de Jesús. Y si pueden ir conmigo a Mateo capítulo 28, el versículo 1 en adelante, voy a estar leyendo hasta el versículo 6. Y leo así en Mateo capítulo 28, versículo 1 al 6, en el nombre de Jesús. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amante Padre Celestial, te doy las gracias en este momento y te pido que de una manera especial nos bendigas, tanto a mí, oh Dios, que estoy exponiendo tu palabra en tu nombre, como a cada uno que está recibiendo este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. El temor, la inseguridad, muchas cosas estaban invadiendo los corazones de los seguidores de Jesús. El maestro, podríamos decir, la única esperanza que los más débiles tenían, el que normalmente dejaba a su paso gente sana, gente libres, gentes salvos, gente con cargas derrumbándose a todo el paso de Jesús. En este momento preciso en el que ellos tienen miedo es porque ahora es llevado hacia el Gólgota, y mientras lo llevan, o más bien mientras lo empujan, él lleva una cruz a sus hombros. Había sido torturado, había sido clavado en la cruz y luego torturado nuevamente, porque allá en la cruz todavía le seguían torturando. Había pasado vergonzosos momentos. Era horrible aquel momento porque nótese que en la situación en que Jesús estaba en la cruz del Calvario, no solamente era el dolor por los clavos o las espinas que había recibido en su cabeza, era también el dolor de la burla de la gente que se refería a él en una forma maliciosa y en una forma despreciable. Eran terribles dolores. Ya no había ninguna esperanza para hombres y mujeres que habían confiado en Jesús. Pero tiempo después, al tercer día, después de estar sepultado, gloria a Dios, Jesús resucitó de entre los muertos. Y todo cambió no solamente para los discípulos, todo cambió para el mundo entero. Solamente el conocimiento, el conocer que Jesús ha resucitado, cambió la vida de muchas gentes. Cambió la vida de sus seguidores y cambió aún mi propia vida también en el día de hoy. Yo estoy seguro que también cambió su vida. Y todavía seguirá cambiando vidas de personas que escuchan las buenas nuevas de que Jesús ha resucitado de entre los muertos. La resurrección de Jesús ha provocado que grandes personalidades en todo el mundo investiguen, que debatan
acerca de este grandioso milagro. Y siendo un milagro tan grande, muchos no pueden asimilarlo. Sin embargo, es una gran verdad que este gran milagro no se puede negar. Porque si a Jesús lo hubiesen puesto en una fosa común, ellos, o quizá alguien hubiera pensado o dicho, bueno, se robaron el cuerpo. Si lo hubieran dejado colgado, pues las aves lo hubieran despedazado. Pero en Jesús se cumplen las profecías. Isaías 53, estoy citando el versículo 9, más con los ricos fue en su muerte. Anduvo en la tierra humildemente, pero con los ricos fue en su muerte. En otras palabras, José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, pidió su cuerpo y lo puso en una tumba de ricos. Era una tumba distinguida. No era igual que las demás tumbas que habían alrededor. Era una tumba, repito, distinguidas. ¿Para qué? Para que las mujeres no se confundan. Porque ellas fueron las primeras que llegaron al sepulcro. Hubieron muchos testigos. Las mujeres, que mencionamos ya, los 2 discípulos camino a Emaús, los discípulos sin Tomás y luego con Tomás también, más de 500 hermanos y finalmente un fariseo celoso que perseguía a la iglesia. Tiempo después de su conversión, él testificó que tuvo un encuentro con Jesús, de manera que él fue un testigo ocular de que Jesús también, él sabía, Jesús sí resucitó de entre los muertos y por eso se convirtió al cristianismo. La resurrección de Jesús es una base sólida para que alguien pueda convertirse al cristianismo. La resurrección de Jesús es una base sólida para nuestra fe. Si alguien duda de la resurrección de Jesús, no puede ser un cristiano, porque duda. Tiene que tener una posición completamente firme en que Jesús resucitó de entre los muertos. Y esto es porque la resurrección de Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Job lo expresó así, en Job 19:25. Yo sé, mirando hacia el futuro, él dijo, yo sé, en otra palabra, yo estoy seguro, tengo el conocimiento. Yo sé que mi Redentor vive y al fin del polvo se levantará, o sea, sobre el polvo, se levantará sobre el polvo. Las escrituras en el Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento hablan claramente acerca de toda la vida de Jesús, pero una cosa que debemos de tener presente es que todo se cumplió al pie de la letra y también que es fundamento para nuestra fe en el día de hoy. Entonces, la resurrección de Jesús es una base de nuestra fe. Y por la resurrección entonces somos nosotros justificados. Mire, si usted va a Romanos capítulo 3 y versículo 10, usted va a notar la justificación que merecemos nosotros por nuestros hechos. Él dice, no hay justo ni aún uno. O sea, no merecemos nada. Somos injustos completamente. Esto significa que todos somos injustos. Todos estamos fuera del merecimiento de la gracia o del perdón de Dios. Pero la resurrección de Jesús nos justifica. Romanos capítulo 4 y versículo 25. Él dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. Si lo comparamos con el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento,
nosotros vamos a visualizar que el sumo sacerdote atraviesa el atrio, llega al altar y hace un sacrificio, al altar de sacrificio, hace un sacrificio. Y luego pasa al lugar santo y atraviesa allí por donde están los muebles de los panes, la mesa de los panes, está el altar del incienso, está el candelabro de oro. Y llegando detrás del velo, va y aplica la sangre del animal que ha sido sacrificado en el altar. La sangre la aplica en el lugar santísimo. De acuerdo a cómo estaba escrito, si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero su sacrificio no era aceptado, sea porque el sacrificio no era completo, o sea porque había pecado, ¿qué pasaba? El sumo sacerdote moría dentro del lugar santísimo. De manera que el sacrificio no era aceptado. Pero si el sumo sacerdote entraba, ofrecía el sacrificio y salía, entonces la gente daba victoria. ¿Por qué? Porque el sacrificio había sido aceptado. Cuando Jesús es sepultado y al tercer día resucita, indica entonces que el sacrificio es aceptado. Jesús resucitó en victoria, indicando que nosotros somos justificados. Ya no por mis propias obras, no es justificado usted por sus propias obras. Es por eso que hoy no somos justificados por las obras. Somos justificados porque Jesús nos hizo justos a nosotros por su resurrección. ¿Por qué es importante que nosotros creamos firmemente en la resurrección de Jesús? Porque es algo básico en nuestras creencias, en nuestra fe, en lo que nosotros creemos. La resurrección de Jesús entonces es una fe o bien una base para nuestra fe. Porque la resurrección de Jesús muestra que Él venció la muerte. Es un punto importante. La muerte, ¿qué es? El resultado del pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos conduce a la muerte, muerte espiritual, muerte física también. Ahora, la muerte es un terror para la humanidad. Mientras nosotros sabemos que podemos morir, tenemos miedo. Nadie quiere morir. Y aún después de la muerte hay una gran pregunta. ¿A dónde iré después que muera? La muerte es algo en que nosotros pensamos. Y yo no sé si usted piensa cada día, pero mucha gente piensa cada día en qué será de mí si muero en este momento. Si usted está saludable, si no tiene ningún tipo de problema, si está bien seguro con su salud, con todo donde usted está, usted puede estar tranquilo. Pero si le avisan que tiene un problemita que le puede provocar la muerte, inmediatamente usted comienza a tener miedo. La muerte es un terror. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, Él nos da garantía de que la muerte es un terror para el que no cree, pero para nosotros no es un terror. Es por eso que el apóstol Pablo exclama en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no es un terror para aquel que cree. Sabemos que todos podemos morir. Inmediatamente un niño nace, ya sabe que tiene una característica de todo el mundo. Un día va a morir. Pero hay una diferencia en el que muere, que no es creyente,
y el que muere siendo creyente. El que muere en Cristo tiene una esperanza diferente que el que no muere en Cristo. La resurrección de Jesús es una base para la fe cristiana, porque es una prueba de la veracidad del Evangelio. El Evangelio es verdad, voy a recalcar en esta parte, si Jesús resucitó. Si Jesús no resucitó, entonces el Evangelio no es verdad. Y lo voy a probar con algo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Dice en el nombre de Jesús: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. No solamente que yo lo recibí, sino que también ustedes están perseverando en esto. Y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Está hablando de que por el evangelio nosotros somos salvos. Ahora, si no creísteis en vano, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, primero, conforme a las Escrituras, 2, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día todo conforme a las Escrituras. O sea, Cristo fue crucificado, sepultado y resucitó. Entonces, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que creer en esto verifica que realmente nuestro evangelio es verdad. Creer en que Él resucitó de entre los muertos. Es una verdad grande el evangelio porque Él resucitó de entre los muertos. Es como una gran garantía, es como una seguridad, es como si fuéramos una parte de algo que realmente existe y es verdadera. Cuando no creo en lo que estoy predicando, tengo dudas, pero nótese lo que el apóstol Pablo el apóstol Pablo también, pero quiero mencionar al apóstol Pedro. Lo que él expresa el día del Pentecostés, cuando la gente pregunta ¿qué vamos a hacer? Que hay una gran desesperación. Él tiene autoridad porque él es un testigo ocular de que él vio que Jesús había sido sepultado y que resucitó de entre los muertos. Un testigo. Y él, con toda seguridad, él les dice a los que están mirando: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué él se expresa de esta manera? Porque él está seguro. Antes él tenía miedo, pero ahora está seguro porque Jesús resucitó. Amén. Nótese, si usted no está seguro de que Jesús resucitó, entonces no está seguro ni siquiera de su salvación, y mucho menos está seguro de poder predicar la palabra de Dios. Esta verdad que Pedro expresó es simplemente porque él tuvo una experiencia personal con Jesús, que a veces hace falta a alguno de nosotros para poder expresarse como necesitamos. Sin esta prueba no existiría el evangelio. Si no tenemos una veracidad de que Él resucitó, el evangelio no es válido para nosotros. Si Jesús no hubiera resucitado, no tuviéramos una razón para ser cristiano. Y él mismo, el apóstol Pablo, lo explica, lo sigue explicando en el capítulo 15, 1 Corintios, desde el versículo 12, cuando él dice: oiga, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque todavía en el tiempo de hoy
Pablo sigue haciendo esa pregunta a mucha gente porque tienen duda de que Él resucitó y también de que habrá resurrección de los muertos. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Todo sería vano si Él no resucitó. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Está haciendo una relación. Si esto no sucedió, entonces estaríamos no hablando la verdad, estaríamos hablando la mentira. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Repito, la resurrección da validez a nuestra fe. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Sigue añadiendo él. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más, ahora, nótese en el versículo 20, como él hace una especificación. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Repito otra vez el versículo 20. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Está diciéndole claramente, todo eso que ustedes pueden pensar, anularía completamente nuestra fe si creyéramos por un momento que no hay resurrección de los muertos. Pero él dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. La resurrección de Jesús es una base sólida para la fe cristiana. Por las razones que hemos mencionado, pero también por otra razón más. La resurrección de Jesús garantizó el derramamiento del Espíritu Santo. Es por eso que Jesús dice en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Nos garantiza la resurrección de Jesús que el Espíritu Santo haya sido derramado en los creyentes y esté todavía en este tiempo siendo derramado en todo aquel que cree. La resurrección de Jesús nos da una esperanza viva. Quiero explicar aquí que cualquiera que tenga una esperanza no necesariamente puede ser una esperanza viva. Hay quienes tienen esperanza y su esperanza es muerta. Tener una esperanza viva es tener una seguridad en lo que tú estás esperando. Si usted está esperando algo, pero usted no tiene ninguna seguridad, su esperanza no está viva. Si usted necesita pagar una deuda y usted quiere pagar esa deuda, pero usted dice, tengo la esperanza de pagar esta deuda, pero usted no tiene nada en el banco. Usted no sabe cuándo, cómo va a pagar esta deuda. Su esperanza es muerta, no está viva. Pero si usted tiene dinero en su banco para pagar su deuda, entonces su esperanza está viva. Y estamos hablando en una forma para dejarnos entender.
Si una persona está enferma, no importa la enfermedad que sea la que se está mencionando por ahí o sea otra enfermedad, y esta persona escucha, mira, encontraron la medicina. Esta persona tiene una esperanza viva. Pero si le están diciendo no hay forma de curarte eso porque no se sabe cómo, su esperanza está muerta. La esperanza del cristiano es una esperanza viva, porque sabe que Jesús resucitó de entre los muertos. Es una esperanza tan viva que él puede creer que todo es posible para Dios. Es una esperanza tan viva que no hay nada que le amedrante, que le dé terror o miedo. No crea que porque algo le puede pasar a su cuerpo físico se perdió esa esperanza. Estamos hablando de una esperanza viva en lo espiritual. Estamos hablando de una esperanza viva que puede hacer todas las cosas posibles de acuerdo a su fe. El apóstol Pedro lo explica así en 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Oiga bien, no es por cualquier cosa, dice, para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Si tiene usted una fe segura y firme, tiene una esperanza viva. La resurrección de Jesús es una base sólida para la fe, porque la resurrección de Jesús nos garantiza que resucitaremos. Y es una gran esperanza que tenemos. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, Él nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es una garantía de que vamos a resucitar, porque Él resucitó primero. Y luego, un día, también nos tocará a nosotros que estamos vivos y morimos y luego resucitamos. Si Jesús viene y nos va a rescatar, viene el arrebatamiento de la iglesia y usted está vivo, pues nos vamos también junto con Él en las nubes. Amén. Ahora, la resurrección de Jesús garantiza su justo juicio sobre el mundo. Quiero su detenida atención en esta parte donde estoy concluyendo. En Hechos capítulo 17, versículo 30, la Escritura dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Justicia. Él juzgará con justicia por la resurrección de Jesús, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Cada uno será juzgado de acuerdo a su propia elección. Yo elegí, por eso yo soy juzgado. Si alguien elige mal, por eso será juzgado. Los que creen serán bendecidos. Los que no creen serán responsables por desobedecer a Dios y serán condenados. Y lamentablemente esto no es algo que nos gusta mencionarlo mucho, pero el que es desobediente porque no quiere ajustarse
a lo que Dios quiere de él, será lanzado al infierno. Y la señal que confirma el juicio de Dios fue la resurrección de Jesús. Para los que no creen, el juicio le causa terror, le causa miedo, incertidumbre. Para el que no cree, el sentir de enfrentarse al juicio de un Dios vivo le da desde ahora el sufrimiento de qué va a pasar con su vida en la eternidad. Pero sobre todo le da la seguridad de que Dios es justo y que por sus propias culpas está siendo juzgado. Pero los que creemos tenemos garantía de la resurrección de Jesús. Los que creemos somos bienaventurados. Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Siéntalo con honor. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. O sea, es que es una bienaventuranza, es un privilegio, amén, que hayamos creído en que Jesús resucitó, porque esto nos dio fe y confianza en la fe del Evangelio, la fe en el Evangelio, la fe en que Jesús resucitó de los muertos. Esto nos da confianza en los fundamentos de la palabra de Dios que nosotros tenemos hoy, nos da una confianza grande. Y es por eso que él dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y para terminar, quiero terminar con unas motivadoras palabras que Jesús dice frente a la tumba de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús está hablando en este momento con nosotros, los que estamos viviendo, y Él nos está diciendo con toda seguridad, tú vas a vivir para siempre. Tienes una vida para siempre. Tu vida nunca terminará. Y la garantía es que, como Él resucitó, nosotros también resucitaremos en el último día. Amén. Para bendición. Yo quiero que oremos en este momento, por un momento. Señor, yo te doy las gracias por habernos permitido exponer esta tu palabra, oh Dios. Yo te pido que sea de una gran bendición para todo aquel que haya escuchado. Pero si alguien en este momento tiene miedo en su corazón, si alguien en este momento tiene inseguridad por lo que está el Señor creyendo, por su fe, mi Dios, llena su corazón de seguridad. Dale, oh Dios, esa seguridad de que realmente tú resucitaste de entre los muertos para darnos a nosotros la seguridad de que somos salvos por creer en ti. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén.